Vamos a dar inicio a lo que es el cultivo de guayaba, ¿verdad? Que este es uno de los frutales que hoy en día ha agarrado mucha importancia en nuestro país, ¿verdad? Entonces, no sé si ya cogieron el nombre científico y si no hay que lo pasen, ¿verdad? Porque vamos a tener que recibir a otro grupo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y si gustan, hago la explicación y después hacen las preguntas o las dudas que tengan, porque no sé, me imagino que tal vez van a hacer algún informe, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, si quiere, lo hacemos de esa manera, ¿de acuerdo? Primeramente, acá tenemos los requerimientos que tiene el cultivo, ¿verdad? En lo que es temperatura, en lo que es humedad relativa, las condiciones sobre el nivel del mar y la precipitación, ¿verdad? Entonces, con ustedes la ventaja que ya estos términos están bastante familiarizados, ¿verdad? Pero sí hacerles saber de que en este caso nosotros estamos a una altura intermedia, ¿verdad? De este rango, pero como Misión Técnica de Taiwán y nosotros como técnicos del programa Frutales, se tienen plantaciones de guayaba bajo costa. Estamos hablando que en lo que es la zona de Sultán, en la zona de San Miguel, en la zona de Chacatipoluca, en la zona de La Libertad, se tiene guayaba. También en 380 metros sobre el nivel del mar, que estamos hablando de Nueva Concepción, se tiene un alto número de plantaciones de guayaba. Y lo que es la zona de Chachuapa, lo que es Santa Ana, se tiene también implementado el cultivo de guayaba, ¿verdad? Entonces vamos a dar inicio a lo que sería el conocer los materiales que se tienen, que es la Taiwán 1, Taiwán 2, Taiwán 3 y últimamente la Taiwán 4, ¿verdad? Que es de los últimos materiales que se han introducido. Además de eso, tenemos la Miami roja y lo que es la cubana, ¿verdad? Que la Miami y la cubana tienen la característica de que su pulpa es rosadosa, es roja, ¿verdad? A diferencia de los materiales taiwaneses, que es blanca, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos diferenciar entre ellos los materiales? Se van a diferenciar por forma, peso y lo otro es la textura, ¿verdad? ¿Cómo vamos a diferenciar los materiales? Quiere decir de que su peso va a andar entre los 300 a los 425 gramos por fruto de guayaba, ¿verdad? Y las formas o pueden ser redondas o alargadas. Y lo que serían estos primeros materiales, ¿verdad? Que la Taiwán 1, vamos a encontrar Taiwán 2 que son más rugosos, a diferencia de los últimos que es un poco más liso, ¿verdad? O sea, refiriéndonos a la textura, ¿de acuerdo? Bien, ¿cómo vamos a hacer la siembra? La siembra, lo primero es la densidad. La densidad nosotros la vamos a obtener de los distanciamientos de 375 metros entre calle y 3 metros entre plantas. ¿De acuerdo? Eso nos va a dar un número total de 622 plantas por manzana, ¿sí? En condiciones como lo estamos viendo acá. Si nosotros ya nos vamos a condiciones un poco más inclinadas, ahí va a cambiar, ¿verdad? Porque lo podemos hacer, ustedes ya saben, al trepolillo y vamos a hacer implementación de obras de conservación de suelo, ¿verdad? Pero sí se puede también implementar el cultivo de guayaba en condiciones de suelos inclinados. Y después que nosotros tenemos ya delimitado el terreno, vamos a hacer un ahollado, ¿verdad? Y estos hoyos van a ir de 40 por 40 centímetros, dándole mucha importancia a lo que es la profundidad. Esos 40 centímetros de profundidad son muy importantes porque los frutales son bastante susceptibles a lo que es la humedad, ¿verdad? Eso creo que estamos familiarizados con esa desventaja que tienen los frutales, pero si nosotros respetamos esa profundidad no vamos a tener problemas. Y lo otro es de que vamos a incorporar al fondo materia orgánica más un abono, ¿verdad? O un fertilizante que nosotros, después de un análisis de suelo, se haya determinado, o en todo caso, se puede utilizar 18460 como fórmula, pero les hago la aclaración de que es mejor tener un análisis de suelo para ello, ¿verdad? Y posteriormente vamos a hacer la colocación del pilón, que para colocar el pilón, lo primero que se va a hacer es eliminar la bolsa, ¿verdad? Les digo esto porque ustedes como futuros técnicos se van a topar con ese tipo de cosas, que van a ver una plantación, ¿verdad? Y la planta está amarilla, está podrida, ¿qué es lo que tiene? Tiene hongo, pero mire, yo le aplico acá y yo no sé, nunca se cura.
¿Y qué sucede? Cuando nosotros hemos hecho el muestreo, sacamos la planta, sacamos esa muestra para hacer el análisis, todavía está el residuo ahí que lo hicieron con bolsa la siembra, ¿verdad? Ustedes no van a hacer esa siembra, pero sí van a tener a alguien que va a estar encargado de eso. Entonces siempre es hacerles esa observación y esa aclaración, ¿verdad? A la gente que va a trabajar, para que después en un futuro no vayan a tener problemas. Y lo otro, que nunca vayan a estar sembrando la planta a nivel de suelo. Cuando ustedes vayan a poner el pilón, que no les quede a nivel de suelo, que les quede como mínimo 2 centímetros arriba del nivel del suelo. Porque si ustedes lo dejan a nivel del suelo, si lo hacen en la época de lluvia, ¿verdad? O cuando ustedes estén aplicando el riego, el pilón tiende a bajar. Si ustedes lo dejaron a nivel, el problema es hongos, enfermedades. Entonces se debe dejar arriba para que cuando ustedes apliquen la agua, ya quede a nivel, ¿verdad? Y después de que hemos hecho la siembra, ya vamos a hablar de las podas. La primer poda que se hace en guayaba es la de formación. La poda de formación es aquella que vamos a hacer después del trasplante, porque lo que nosotros queremos es tener ramas vigorosas y serían las ramas secundarias, que son las que nos van a interesar, ¿verdad? Que son a las que posteriormente les vamos a aplicar las demás podas. Esta poda de formación es dejar la planta a unos 15 centímetros, ¿verdad? Y vamos a hacer una poda de fructificación, que esta poda de fructificación tiene la característica, los materiales taiwaneses, que como son mejorados, entre los nudos, el timo floral los da entre el quinto, cuarto nudo, a diferencia de los materiales fríos que los viene a dar como en el décimo. Pero también se da el caso que en estos materiales mejorados se puede ver que lo están en el décimo nudo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos que hacer la poda para que lo esté dando en los primeros nudos y nosotros tengamos mejores frutos y mayores frutos y sobre todo en menor tiempo, ¿verdad? Que es lo que nos interesa. Y la poda de renovación, que esta poda de renovación se hace para que se nos facilite el manejo y tengamos plantas que estén que no estén sobrepasando los 2,5 metros de altura, ¿verdad? Que estén a una altura considerable en donde nosotros vamos a hacer labores culturales, ¿verdad? Labores de aplicaciones de agroquímicos y además de estas 3 podas existe una que nosotros le llamamos la poda de limpieza. Esa poda de limpieza es la de eliminación de todas aquellas ramas que ya estén dañadas, ramas viejas. Nosotros las vamos podando, las vamos eliminando para que la planta siempre mantenga esas buenas características de vigor, ¿verdad? Entonces se tienen que ir eliminando todas esas ramas. Y en el caso de la fertilización, como ustedes bien lo saben, se tiene que partir de un análisis de suelo. Si nosotros no tenemos un análisis de suelo, no podemos estar realizando una fertilización, ¿verdad? Y este análisis de suelo va en base a cada una de las características del lugar. Ahora bien, los elementos que sí son básicos son hierro, zinc, magnesio, boro y calcio, porque nos van a estar ayudando a lo que es la floración y a lo que es el fruto, que no tengamos frutos ni deformados, que tengan frutos con dulzura, buenos azúcares y sobre todo que este número de flores se mantenga, que no se nos venga abajo, porque si nuestras flores se están perdiendo, se están cayendo, quiere decir que nuestros frutos van a ser muy pocos, ¿verdad? Y esta es la parte que a muchos les interesa, porque es la parte de plagas y enfermedades. En la parte de plagas y enfermedades tenemos la mosca, los pulgones y los ácaros. En el caso de la mosca, nosotros aconsejamos manejarlo con trampas, y lo otro es que se debe embolsar el fruto. Si lo hacemos con trampas, lo podemos hacer con un agua azucarada, o en todo caso panela, funciona muy bien para el control de la mosca. En el caso de los pulgones, acá, y en el caso de los ácaros, nosotros ponemos los ingredientes activos, ¿verdad? Para que ustedes vayan haciendo la rotación de productos, porque si no, imagínense que estén aplicando, qué sé yo, en el caso de imidacloprid, aplican Confidor y dicen, no, voy a aplicar, qué sé yo, gaucho, estamos aplicando lo mismo, ahí no estamos alternando. Entonces, por eso la importancia de los ingredientes activos, ¿verdad? Vamos a pasar a las enfermedades, ¿verdad? Y también que viene el otro grupo. Si quieren, copian acá las enfermedades, ¿verdad?
estas son las dosis de estos productos. Acá ponemos carbendazim y en este caso ya sabemos cuál es este, ¿verdad? No, es Amistad. Entonces, estos son los productos que se pueden utilizar en el caso de las enfermedades, ¿verdad? Que estas enfermedades son aquellas que nosotros vamos a ver en la guayaba como café, en el caso de la Stalotia, ¿verdad? Y en el caso de la anthracnosis es un grisáceo que se vuelve negro, ¿verdad? Ahora bien, vamos a hablar un poco del embolsado para entrar a la cosecha, porque ya viene el otro grupo. En el caso del embolsado, se hace después del segundo raleo, ¿verdad? Se debe de aplicar un fungicida y un insecticida, ¿verdad? A los frutos. Cuando estamos hablando de raleo, ¿qué quiere decir? Que la guayaba nos va a estar dando, en ese racimo floral o en ese gajo, nos va a estar dando 3, 4, 5 guayabas. Pero si nosotros tenemos muchos frutos, la guayaba es pequeña. Si nosotros eliminamos frutos, la guayaba va a ser más grande. Y en el caso de guayaba lo que interesa es el tamaño, ¿de acuerdo? Bien, lo copiaron, y que viene el otro grupo. Y por último tenemos la cosecha. Que la cosecha, este es nuestro índice, que debe de ser de color verde, amarillo pálido, y lo importante es que no se debe de exponer al sol, ¿verdad? Y se debe de hacer en la hora fresca, se debe de hacer en el día, ¿de acuerdo? Así que este es el cultivo de guayaba. Si ustedes tienen alguna duda, pueden consultar la guía técnica del cultivo de guayaba en la página de CENSA y ahí la van a tener, ¿verdad? Por si tienen que hacer algún reporte. Así que ahí les dejo la idea, ¿verdad? Y si no, pues estamos en el programa Frutales a sus órdenes para servirles si necesitan alguna información. ¿De acuerdo? De acuerdo, gracias.